Ejecutiva de Ramírez Carbajo Consulting and Coaching. Una charla de chicas vamos a tener con Juli. ¿Cómo estás, Julieta? Querida, ¿cómo estás? Tarde de chicas. Tarde de chicas, sí. Sí, y con un tema interesantísimo que propusiste y que tiene que ver con el cambio y por qué nos cuesta tanto cambiar, ¿no? Sí, realmente a veces se trata de cambios que uno quiere hacer, ¿no? Y otras veces son cambios que se nos imponen desde afuera, que la realidad nos obliga a hacer. Entonces me pareció interesante que conversáramos hoy y que nos hiciéramos un ratito. Me encantó esto de subirme a la locomotora, ¿no? Y bueno, desde acá arriba pensar en el cambio, ¿no? Como la alteración de lo establecido. Uh-huh. ¿Qué es el cambio? Es eso, ¿no? Es que las cosas salgan de una manera diferente a lo que planificamos. Pero si buscamos, por ejemplo, una definición en Wikipedia de lo que es el cambio, lo define como la acción de transformar una cosa en otra o de abandonar una cosa y situación por otra. O sea, siempre que hablamos de cambio, hablamos de salirnos de la zona de confort. Claro. Y por eso nos cuesta tanto, ¿no? Y a la vez, por otro lado, la ironía es que el cambio es lo único constante. Porque si vos me dijeras con qué palabra vas a definir tu experiencia de la pandemia, y la palabra me parece que es cambio, ¿no es cierto? Claro. O sea, nos cambiaban las reglas de juego de una semana a la otra. ¿Vos te acordás lo que era ahí? Mucha incertidumbre, no sabía qué iba a pasar. Y uno está acostumbrado a estar en una situación de estabilidad o de rutina, o como quieran llamarle, y cuando hay que cambiar cuesta. Y cuando nos proponen un cambio, generalmente oponemos resistencia, por lo menos al principio. Tal cual. ¿Por qué la resistencia? Porque preveemos, en base a la experiencia, ¿no?, que cambiar implica una dosis extra de energía, ¿no? Entonces, como estamos muy al borde, con nuestras energías bastante bajas, yo al menos lo percibo así en la calle, en general, esta idea de estamos muy al margen, ¿no? Estamos ahí al borde de nuestras fuerzas. Cambiar implica invertir una X dosis de energía extra para poder modificar la conducta. Claro. Entonces, las emociones que surgen, por ejemplo, preguntémonos qué emociones nos surgen frente al cambio, son miedo, como vos dijiste esta palabrita clave, la incertidumbre, que genera, ¿no?, la emoción de la ansiedad. Claro. Porque si vos me dijeras, la mayoría de las personas en este momento estamos durmiendo mal, ¿no? ¿Lo has notado? Que cuando uno empieza a hablar, ay, no sé, me desvelé a las 3 de la mañana, sí, a las 4. ¿Has notado que en las conversaciones surge un poquito de esto? Sí, claro, por supuesto. Y tiene que ver, ¿no?, con que vivimos durante el día en esta ansiedad constante y con altas dosis de incertidumbre, ¿no? El no poder controlar o no saber lo que va a pasar la semana que viene, eso también nos genera mucha preocupación y por ende ansiedad. Entonces, en definitiva, de lo que se trata es de tratar de estar más sereno en el interior, ¿no? Siempre proponemos desde la consultora manejar lo que podemos manejar, que es de la piel para adentro. O sea, lo que está pasando en el contexto, lo que pasa en Ucrania, que también nos afecta, ¿no? Esto de no saber si vamos a tener nafta o no, o sea, somos todos terrenales, ¿no? Claro, sí, claro. Y necesitaríamos tener también otro margen de control, pero como no lo tenemos disponible, lo que podemos controlar es lo que pensamos y cómo reaccionamos frente a esa incertidumbre. Claro. Igualmente, Juli, en la pandemia nos entrenamos muchísimo en eso, claro, porque nos cambiaron tanto en poco tiempo, cambiaban las reglas de juego, cambiaban las medidas, cambió nuestro estilo de vida de un día para el otro, las costumbres, todo, entrenamos un poco, pero bueno, siempre queda el miedito, ¿no?, de la incertidumbre y demás. Es tal cual, es como si hubiéramos ido a un gimnasio durante 2 años para entrenar el cambio, lo cual hace que por ahí ahora nos dicen, ¿querés hacer media hora de gimnasia? Y decimos que no. ¿No? Claro. Tuvimos que ir a la fuerza. De todas maneras, creo que sí, que hay que darse una palmadita en el hombro y un reconocimiento por todo lo que pudimos ir flexibilizando, ¿no? Y ser más compasivos con nosotros mismos frente a este cansancio que muchas personas experimentamos en este momento del año. No sé si te pasa, pero yo siento como que estamos en noviembre, ¿no? Sí. Como un año que se me hizo eterno, sí, en algún punto, y tiene que ver con esto, con que estamos en un estilo sui generis, ¿no es cierto?, que se llama mixto, ¿no?, de presencialidad y de virtualidad,
y esto no nos lo enseñaron Claro. en ningún manual. Entonces también ser muy compasivos con nosotros mismos, quizás exigiéndonos un poquito menos o haciendo menos cosas por día. Este es como una pequeña recomendación o un tip, ¿no? Proponerse objetivos de las 3P, ¿no? Propósitos, pocos y posibles. Porque si no me desaliento y me frustro y eso, digamos, me impacta negativamente en el estado anímico. Y es como un círculo vicioso. Estoy más desanimado, entonces todo me cuesta más. Entonces mi propuesta es hacer menos y mejor. Esa sería la propuesta frente a todos los cambios que hemos tenido que afrontar, ¿no? Es como, hemos invertido mucha energía en esto que vos decías, ¿te acordás cuando veíamos a última hora de la noche a ver cómo seguía el día siguiente, Sí. qué normas nos iban a imponer, ¿no? Todos los días a la misma hora estamos todos sentados frente a la tele a ver qué había de novedad. Claro, entonces ahora eso no puede ser que eso no haya impactado en nuestra psiquis. O sea, pasamos de tener a márgenes amplios de libertad a tener una libertad restringida. Me acuerdo cuando a las 6 de la tarde acá en San Luis había que volver a las casas, ¿se acuerdan? Sí. Entonces, fue mucho en poco tiempo. Entonces, seamos compasivos. Esto no quiere decir que los invite a decir, bueno, el año está perdido, me tiro, ¿no?, en una hamaca paraguaya y me quedo acá. Claro. Pero sí que cuando te sientas agotado, tengas una mirada compasiva, porque de ahí viene el agotamiento, de la constante adaptación que tuvimos que hacer durante todo este tiempo. Además estamos en un contexto difícil de crisis, donde la gente tiene problemas, donde nosotros mismos tenemos problemas, donde hay problemas económicos, donde hay números negativos, donde la mayoría de la gente se queja, donde pasan cosas que no esperamos que ocurrieran o que por ahí esperamos que mejoraran y no pasó. Sí, también, como decís vos, a veces hay una emoción de impotencia, sobre todo, frente a las expectativas no cumplidas, ¿no? Porque era como aguantar hasta que pasara la pandemia y en realidad lo peor estaba por venir, de alguna manera. Entonces, pero bueno, con altas dosis de realidad, pero también con una mirada positiva, ¿no? Bien. Invitarlos a capitalizar lo que este tiempo de pandemia nos trajo, o sea, ¿qué nos regaló? Y esto un poco que vos decías, la capacidad para adaptarnos, nos demostró que éramos más flexibles de lo que creíamos que éramos, ¿no? Y bueno, y desarrolló otras habilidades, la paciencia, la escucha, porque a veces teníamos que compartir más tiempo con nuestras familias dentro de las casas, y cómo esto, la propuesta es llevarlo a la vida cotidiana de la hora, ¿no? Claro. La vida no está en pausa, la vida está haciendo. Así que tenemos que tratar de aplicar esas habilidades que bueno, en una situación extrema de pandemia, ahora con el diario del lunes, viste, estamos todos cancheros, claro, sí, dosis puestos, viste, como que venga el bicho. Sí. Es que ya tuvimos 2 años de entrenamiento también. Sí, también eso, pero ahora es cuando tenemos que de alguna manera, ¿no es cierto?, aplicar todo eso que aprendimos a esta nueva realidad, ¿no? Y como decías vos, siempre entrenar la mirada, porque sí hay partes negativas, la crisis, el desánimo social, ¿no? Hay un contexto también social muy violento. Sí. Estamos todos muy irritables, ¿no? La otra vez me contaba una persona que es súper pacífica, sí, porque me bajé con un palo del auto, y me lo contaba como si me contara algo natural, ¿no? O sea, la naturalización de la violencia. Y esto no tendríamos que caer en eso, pero bueno, existe. Entonces nosotros estar en eje es también parte de nuestras conquistas, ¿no? Poder estar más en eje para responder de una manera más inteligente frente a ese contexto tan hostil. Ahora yo quiero saber una cosa, Juli, de todo esto, ¿se va a hablar en el Congreso de Coaching Online que se viene el 25 de junio? Ay, sí, muchas gracias por consultarnos, porque de verdad es un evento que lo hemos soñado. Cada año la consultora organiza y propone un congreso online de coaching, ¿no? Empezó el año pasado y esta es la segunda edición, y vamos a hablar exclusivamente sobre el cambio, sobre liderar el propio cambio, porque a veces, viste, queremos hacer cambios no mundiales, tan abstractos. ¿Y cómo lideras tu propio cambio? Tus cambios de hábito, dejar de fumar, comer mejor, hacer ejercicio, o sea, liderar el cambio
y vamos a usar, vos sabés que hemos propuesto una analogía muy bonita entre las plantas, ¿no? Entre una semilla y germinar el cambio y el cambio de conducta, ¿no? Así que va a haber expositores que van a hablar concretamente sobre tips, sobre cómo elegir el área de tu vida en donde tenés que introducir un cambio. Después va a haber otro expositor que hable sobre cómo cuidar esa semilla, porque viste que si la ahogás con mucho agua... Se muere igual. Si vas claro, si vas todos los días al gimnasio y pasaste de no ir nunca, todos los días te duele tanto que no vas más. O sea, claro. Hay algunas conductas que pueden ahogar la semillita esa del cambio y tratar de diseñar, y vamos a apuntar mucho a esto, diseñar cambios ecológicos, ¿no? Cambios que impacten positivamente en todas las áreas de nuestra vida. Así que sí, va a ser muy interesante este congreso, estamos muy entusiasmadas. Buenísimo, Juli, esto va a ser el sábado 25 de junio, ¿a qué hora y cómo tiene que hacer la gente para consultar? Sí, mira, el congreso está pensado como una maratón, ¿sí? Entonces como una duración larga la hemos hecho, de 9 de la mañana, es el sábado 25 de junio, tal como vos lo decías, de 9 de la mañana a 2 de la tarde, y para consultar y para inscribirse nos pueden escribir, si me permitís pasar el mail, por favor, a ramirezcarbajoconsultora@gmail.com. Nos consultan y ahí les mandamos toda la información, el link para inscribirse, el costo, no es muy costoso, es para participar y nutrirse de 2 expositores de Mendoza, 2 de Córdoba y 1 de San Luis, y va a ser una experiencia única de mucho crecimiento, así que los invitamos. Buenísimo. Julio, vamos a compartir una información en nuestras redes sociales y te agradecemos nuevamente por tu participación, por tus consejos, por esos tips que nos das para liderar nuestro propio cambio y para tener una mirada distinta sobre la realidad. Muchísimas gracias, Ivana. Gracias a ustedes por la generosidad y por un espacio siempre tan amoroso que me permiten compartir. Muchas gracias. Que estés muy bien. Estamos en contacto. Muchas gracias.